FISA Virtual es tecnología y futuro. Más de 200 expositores con ofertas y promociones únicas. Charlas en vivo con los speakers más importantes del país. Visita la feria del 4 al 16 de mayo en www.fisa.com.ar. Invita Municipio de Bahía Blanca. Bienvenidos a FISA Virtual 2021. A partir de este momento, los invitamos a compartir una experiencia única, a conectarnos con el futuro, deseándoles que disfruten de su estadía. FISA Virtual, conexión más futuro, del 4 al 6 de mayo de 2021. Organiza Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca. Invita Bahía, Municipio de Bahía Blanca. Main Sponsor, Pampa Energía. Sponsors, Profertil. Puerto de Bahía Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Acá estamos 4 pasaron ya de las 19 en vivo en esta plataforma que nos permite estar compartiendo este encuentro, conexión y futuro en este ciclo de charlas y conversatorios que a partir de ayer se empezaron a transmitir, como les decía, en vivo. FISA Virtual 2021. Hay que agradecerle mucho a nuestro main sponsor, Pampa Energía, nuestros sponsor Profertil y el consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Gracias también al municipio de nuestra ciudad que invita al evento y finalmente a los directivos y colaboradores de la identidad organizadora, la Corporación de Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, que en el día de ayer cumplió 102 años. Estamos recorriendo ese camino, una gran historia para la corporación. Vamos a iniciar una nueva conferencia. Voy a presentarles a nuestra disertante, oriunda de Rosario, directora del Banco Provincia, es licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Economía en la Universidad Flaxo, doctorado en Desarrollo Económico en UNCI, investigadora del CONICET, integrante del equipo del Centro de Economía Política Argentina y panelista habitual en la tarde de C5N, del canal de noticias. Economía Argentina frente a la pandemia, coyuntura y desafíos 2021. Le vamos a dar la bienvenida a Julia Estrada. Hola Julia, buenas tardes. Bienvenida a esta Feria Virtual 2021. Es un placer, un gusto recibirte. Muchísimas gracias. Es un gusto de mi parte, fundamentalmente estar en una actividad que tiene como centro neurálgico una de las zonas más importantes de nuestro país. Estamos hablando de Bahía Blanca, estamos hablando de un centro productivo, portuario, agrícola también. Estamos hablando de un lugar enormemente importante para la provincia de Buenos Aires, diría, pero para el conjunto del país también. Así que para mí es un placer, y fundamentalmente en estos tiempos en donde la discusión económica es sin ninguna duda tan relevante y tan atravesada, por cierto, por la pandemia y por los impactos de la pandemia. Realmente me parece muy importante que desde el mundo empresarial, con quienes también mencionaste en la presentación, que están auspiciando este evento, haya una instancia en donde se puedan escuchar distintas voces que efectivamente vemos la economía de manera diferente. Estoy abriendo una presentación que preparé para el día de hoy. Vamos por acá, ahora sí. Que va a resumir algunas de las principales tendencias que a mi criterio hay que considerar en este mayo 2021, en plena segunda ola de COVID-19, algunas tendencias que me parece que son relevantes para entender lo que está ocurriendo, ¿no? La economía argentina frente a la pandemia, coyuntura y desafíos 2021. Voy a pasar revista por 4 temas.
Estamos a 19 horas, 19:07. Entiendo que tengo unos 40 minutos, así que veremos cuánto llegamos, pero creo que estos son los temas más relevantes. En primer lugar, quiero hacer una mención a la pandemia y la actividad económica. No sé si les pasa, a mí sí me pasa y lo vivo con cierto hartazgo. A veces aparecen análisis que quieren abstraerse de la pandemia o aparecen lecturas políticas que quieren hacer como que la pandemia no existe. Y les diría, son lecturas políticas bastante intencionadas. Aunque quisiéramos, aunque lo deseáramos muy profundamente, que la pandemia no existiera, existe. Y lo que tenemos es que primero mirar esto, que es la segunda ola. Tengo acá un cuadro que seguramente por tele estos días, por los canales que todos miramos, cualquiera sea, TN, C5N, A24, estamos viendo estas curvas, que son los casos diarios de COVID. Hoy tuvimos 24.079 contagios, hoy 5 de mayo, en las últimas 24 horas. Estamos, si se fijan, no sé si se ve el cursor, pero estamos entre los picos de esta segunda ola que está con días de casi 30.000 casos, superando los momentos más álgidos de la primera ola, es decir, los momentos más altos de contagio que fueron precisamente para octubre del 2020, para octubre del año pasado. En ese momento teníamos, bueno, para octubre nos estábamos abriendo, pero en el peor momento de las restricciones, que estábamos todavía más abajo, en torno a 10.000 contagios, teníamos muchísimas más restricciones, inclusive a la actividad económica, no solo a la recreación. Siempre aparece la discusión de qué restringimos más, si la actividad económica o la recreación, pero en aquel entonces teníamos muchas más restricciones que las que tenemos ahora, con, yo diría por momentos, el doble o más del doble de contagios que al peor momento de las restricciones, diría, del 2020, ¿no? De la pandemia, cuando empezábamos a abrir o salir del asco, del aislamiento social y obligatorio, preventivo y obligatorio. Bueno, esta segunda ola está además vertiginosamente cambiando, o empieza a cambiar planes, ¿no? No solo de la Argentina, sino que diría de la región y de todo el mundo. Evidentemente hay una aparición de nuevas cepas que está acelerando los contagios, lo cual además está haciendo que el sistema de salud no resista y que haya una mayor tasa de letalidad precisamente por un déficit en la atención. Voy a decirlo una sola vez y luego sí nos metemos en variables económicas. Para cuidar la economía, este 2021, lo primero y lo más importante que podemos hacer es atacar la pandemia de COVID-19 para cuidar la economía. Van de la mano. No hay manera que esta segunda ola, si no se controla, no llegue a las fábricas, no llegue a los establecimientos laborales, desde ya, no solo fabriles, sino también de servicios, de comercio. No llegue al puerto, yo sé que es muy importante el puerto en Bahía. No hay manera que esta segunda ola, con esta expansión tan veloz, tan exponencial, no llegue y por ende afecte a la economía. Más tarde o más temprano eso va a ocurrir. Y no me quiero meter en la discusión de las clases presenciales, que tuvimos esta semana un capítulo bastante relevante con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero me quiero meter en el ámbito productivo, que es el que nos importa en esta charla. Combatir la pandemia es hacer crecer la economía este año, al menos garantizarnos un segundo, no quiero decir un segundo semestre, quizás un tercer trimestre, un cuarto trimestre con mayor vacunación, mayor porcentaje de vacunación y por ende menor impacto económico negativo. ¿Por qué? Bueno, necesitamos rebotar, necesitamos al menos rebotar y luego sostener ese crecimiento en el 2022, en el 2023, tal como establece el presupuesto que Martín Guzmán estableció precisamente desde el Ministerio de Hacienda y votó el Congreso de la Nación. Lo que vemos acá a la izquierda es la actividad económica, la evolución por mes, en un periodo muy largo que va desde 1994 hasta febrero, que es el último dato del EMAE, el estimador mensual de la actividad económica. Lo que vemos es que Argentina llegó a tener una caída de casi 26% en el mes de abril del 2020. Es decir, la pandemia realmente nos llevó a un punto
peor que el peor momento de la crisis del 2009, que fue una crisis internacional, global también, y también fue un punto todavía más grave que el de marzo de 2002, cuando la caída había sido de 16,7%. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en 2020 tuvimos uno de los episodios más críticos de la historia reciente, diría, de la serie que va del 94 para acá. Estamos hablando de una serie extensa. Claro que tuvimos este rebote, ven acá esta línea que vuelve a subir, un rebote en B. No sé si recuerdan, allá por el 2020 discutíamos si la economía iba a rebotar en B pronunciada, o si en todo caso iba a ser una L, es decir, iba a tener una caída y luego iba a quedar estancada y no iba a poder recuperarse. Bueno, la buena noticia es que la economía argentina logró una recuperación en B. Y si la ven, digo, tuvimos distintas etapas en donde por momentos parecía que se quedaba, pero la B, o sea, la vuelta de la recuperación está logrando llegar a niveles pre-pandemia. Y esto me parece que es algo positivo, es un dato relevante para considerar en este año, bueno, tan preocupante. Esto llega hasta febrero de 2021. La economía está creciendo a un ritmo importante. La segunda ola nos hace revisar hasta qué punto es posible sostener este ritmo de crecimiento. Las medidas adoptadas por el presidente de la Nación han intentado no tocar el funcionamiento laboral, el funcionamiento productivo, obviamente restringir fundamentalmente la circulación en lo que tiene que ver con el AMBA, pero hasta ahora no hay una afectación fuerte de la actividad económica, con lo cual seguimos con una proyección que va a ser de rebote relevante. Y miren, digamos, me parece importante, acá hay a veces una especie de autoflagelación, si se me permite, respecto de cómo a Argentina le va mal, respecto del mundo, siempre somos los peores. Si uno mira el mundo en 2020, la verdad es que le fue muy mal. Yo puse ahí abajo en esta placa, que me parece que es para recordar, España cayó 11% en 2020. Argentina cayó 9,9%. Menos que lo que se dijo que iba a caer un 10%, según, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. India cayó 10,3%, Inglaterra cayó lo mismo que Argentina, 9,9%, Italia cayó 8,9%. Estamos hablando de valores de una crisis global. A veces, de nuevo, no solo cuesta en los análisis políticos y en los análisis económicos reconocer la pandemia, sino que cuando reconocemos la pandemia decimos que siempre Argentina está peor respecto de otros países. Y yo lo que hice sencillamente fue poner países de Europa Occidental, España, Inglaterra, Italia, y también puse el caso de India para contrastar. Bien, de acá venimos, de acá venimos, esto también explica el malestar y el hartazgo de una parte importante de la población, porque venimos de uno de los momentos más críticos en materia de caída de actividad económica. Y tiene razón, y acá es así, el presidente Alberto Fernández cuando dice, la verdad, lo dijo hoy a la tarde en un acto en el Senado inaugurando viviendas, la letra chica del contrato a la hora de presentarme como candidato no decía que venía la pandemia. Yo le agregaría a las palabras de Alberto Fernández, la letra chica del contrato cuando se presentó como candidata a presidente no solo no decía que venía la pandemia, sino que no decía que venía la peor crisis económica de la Argentina, diría desde 1994 en términos de caída del PBI, estrictamente, y estoy hablando de el mes de abril, lo que les acabo de mostrar, el 26% en un solo mes. Y si se fijan acá, digo, acá seguramente están escuchando empresarios, empresarias de distintas actividades, lo que tenemos es, bueno, recuperación desigual. Acá en amarillo tenemos una de las actividades más golpeadas, que es hotelería y restaurantes, que viene cayendo incluso a febrero, el último dato, 38% interanual, es decir, es una actividad que no logra levantar y la segunda ola no está ayudando precisamente porque son las primeras restricciones las que afectan a esta actividad económica. Vamos a la industria, por ejemplo, logró tener una caída un poco menor, obviamente, 23% respecto de diciembre de 2019, y una recuperación que pone hoy a la industria, en febrero 2021, en un nivel más arriba
que los niveles prepandemia, 1,6% interanual. Lo mismo con comercio, mayorista, minorista, reparaciones, 3,4% arriba interanual que la prepandemia y 11,7% interanual la construcción. Estos son los datos alentadores del 2021 para, obviamente, son datos de febrero, son previos a la segunda ola. Estamos obviamente mirando el minuto a minuto, monitoreando el minuto a minuto de estos datos, pero es una situación interesante. Si se me permite, estar mejor que en un momento en donde no haya pandemia, no solo es algo bueno, desde ya, sino que es bastante paradójico. Es bastante paradójico, porque efectivamente estábamos en una situación muy mala, sin pandemia y con políticas económicas que no estaban apoyando al sector productivo. Quiero ir a el empleo, los salarios, los precios, un tema que no solo tiene que ver con reivindicar, no reivindicar a los trabajadores y a las trabajadoras, sino que tiene que ver con el empuje de la demanda efectiva en términos keynesianos. A ver, el empleo registrado, si se fijan, esta es la serie de empleo registrado, ¿no? Es empleo registrado privado, son cerca de 6 millones de puestos de trabajo. Y estamos hablando de una serie que va del 2009 hasta el 2021, hasta enero, es el último dato que tenemos. Si se fijan, veníamos teniendo una caída en picada y se revierte la tendencia. No estamos recuperando, pero se está revirtiendo la tendencia, paró de caer y paradójicamente paró de caer en el periodo de la pandemia. Es decir, tenemos esta paradoja, digo, la pandemia también destruyó puestos de trabajo, ahora respecto de la situación que teníamos antes y paramos de caer, ¿bien? A ver, en abril 2018 empezó la caída fuerte de los puestos de trabajo registrados, 6.285.000 a abril 2018 y, por ejemplo, hoy estamos en 5.800.000 puestos de trabajo registrados, es una caída considerable. Y si vemos la industria del comercio, acá estamos comparando solamente desde la asunción del Frente de Todos, gobierno de Alberto Fernández, lo que tenemos es que la industria viene recuperándose fuerte, viene subiendo fuertemente y el comercio sufrió una caída en pandemia y ahora se estabilizó un poco. Los salarios, la máxima que se ha propuesto, que es que los salarios aumenten en términos reales, bueno, hay que ver si se logra cumplir. Básicamente lo que tenemos acá es una serie de salarios que va desde 1995, es fenomenal la caída de los salarios, estamos hablando de los salarios del sector privado, o sea, los salarios que discuten paritarias, los mismos salarios de los 6 millones de trabajadores que mostré antes, es decir, con una pega de 12 millones de trabajadores estamos mirando a la mitad, solamente estamos mirando a los trabajadores que discuten paritarias, no me estoy metiendo en la informalidad laboral. Estos trabajadores tuvieron una caída muy fuerte del salario real con la crisis del 2001-2002 y tenemos esta fenomenal suba. Esto es en términos reales, ¿no? Respecto a la inflación. Una fenomenal suba sostenida, podemos decir que el 2012, el 2013 fue el momento del pico, acá hubo una devaluación en el 2014 que llevó a una caída importante y tenemos acá como punto de referencia diciembre de 2015 y una caída nuevamente del poder adquisitivo en términos de salario real. Llegamos a diciembre de 2019 con 20% menos de salario real. Y tenemos acá la pandemia con distintas etapas. Esto último que estoy marcando es la pandemia, es el 2020. ¿Por qué digo distintas etapas? Bueno, el primer decreto de Alberto Fernández de suba por decreto, valga la redundancia, de los salarios fue muy importante. Esta pequeña pancita que vemos acá para enero y febrero del 2020 permitió una importante recuperación de los salarios, luego vino la pandemia y luego tuvimos paritarias al segundo semestre del año pasado que mejoraron el poder adquisitivo. Terminó, la verdad, con baja caída en términos de salario real del sector privado. No estoy hablando del conjunto de los ingresos de la economía. Pero sí es interesante ver que a pesar de la pandemia, el 2020 logró sostener relativamente ingresos con un paquete de medidas importante. Claro, cuando vemos el monitor de variaciones de poder adquisitivo de los salarios, bueno, vemos que, sin embargo, hay algunas actividades que siguen muy mal,
me quedo solamente para resaltar, acá viene en rojo fuerte hotelería y restaurantes, pesca, minas y canteras y demás. ¿Cuáles son los desafíos macroeconómicos que yo identifico bueno, en este contexto en el cual estamos discutiendo siempre en Argentina, dólar, tarifas, emisión monetaria, inflación y deuda externa? Podemos decir que la etapa anterior, digo, lo que recibió el gobierno de Alberto Fernández al asumir fue dos grandes desafíos que en algún punto ya de por sí se planteaban como contradictorios: resolver la deuda externa, fundamentalmente en dólares, 80% nominada en dólares y con incidencia del PBI en el PBI superior al 90%, pero además resolver un nivel de pobreza muy elevado, superior al 30% para redondear en ese lugar. Bueno, pareciera que ambos desafíos chocan todo el tiempo porque la resolución de la deuda no supone permanentemente metas de estabilidad macroeconómica para poder demostrarle a quienes están viendo si renegocian o no renegocian con nosotros que vamos a tener una estabilidad macroeconómica que nos va a permitir repagar, pero permanentemente tenemos que atender con política de ingresos a quienes peor están. Y efectivamente, esa contradicción deja un país muy difícil de gobernar. No estoy diciendo nada nuevo tal vez, pero en términos económicos, ni siquiera lo digo en términos políticos, es muy difícil tomar decisiones en la Argentina de hoy. Ya ese escenario, deuda versus pobreza, se agrava con la pandemia, en donde se hace urgente atender aún más la pobreza y donde con los que negociamos la deuda no terminan de flexibilizar posiciones, ¿no? Es como si la pandemia no existiera por momentos, y no lo digo en general, lo digo fundamentalmente para los países de ingresos medios, como ocurre con Argentina. Encontramos que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tuvo una política muy clara hacia los países de ingresos bajos, a quienes condonó deuda. Los países de ingresos ricos, o los países ricos o de ingresos altos, quiero decir, no tienen necesidad de discutir eso. Ahora, en el medio, como jamón del sándwich, están los países de ingresos medios, como Argentina, como India, como Sudáfrica y unos tantos más, que no tienen las mismas ventajas en materia de condonación de deuda. Al contrario, nos llevan a discutir por momentos como si no existiera la pandemia. Y son, paradójicamente, los mismos países que también piden liberación de patentes o una discusión al interior de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, respecto de qué permisos hay para fabricar vacunas y para copiar tecnología. Bueno, los mismos países de ingresos medios que impulsan la discusión de la deuda son también los que impulsan la discusión sobre las patentes. Habiendo hecho esta introducción sobre los desafíos macroeconómicos, me quise ir a los desafíos, si se quiere, que tenemos desde inicio de 2019, desde fines de 2019, previos a la pandemia. Ahora con la pandemia tenemos otros. En primer lugar, estamos todo el tiempo discutiendo, más ahora, frente a la segunda ola, cuánto puede gastar el Estado. ¿Bien? Acá tenemos un gráfico que, a mi criterio, es muy interesante. Es la evolución del gasto, en este caso por mes, está en rojo el gasto, y está en azul los ingresos totales. El gasto es gasto primario más intereses netos. Los ingresos son ingresos en materia de recaudación. No estamos considerando acá grandes fortunas, los ingresos por grandes fortunas, porque tienen una afectación específica, estamos hablando de recaudación general. Y lo que tenemos en las líneas, en las barras, celeste claro, es el IPC, el índice de precios al consumidor. Si se fijan el gasto, acá enero, febrero, fundamentalmente marzo, abril, mayo, tiene una suba fenomenal. Esta es la primera ola de la pandemia. Se acelera fuertemente, creciendo, por ejemplo, al 77% interanual, o sea, en términos reales, porque la inflación, si se fijan, estaba en 42% interanual al mes de mayo, exactamente hace un año atrás, y los gastos crecían al 77% y los ingresos crecían al 2%, ¿no? Estamos con una brecha para ese momento muy fuerte, brecha que, como bien sabemos, una parte se fue resolviendo con colocación de deuda por parte del Tesoro y otra parte se fue resolviendo con monetización del déficit, con transferencias monetarias por parte del Banco Central. Esto nos llevó efectivamente a un exceso de liquidez
y nos llevó efectivamente a una presión sobre el tipo de cambio que en un contexto de control de cambios y escasez, por cierto, además de dólares, de restricción externa, impulsó la suba de las brechas, ¿no? De las brechas cambiarias. Bueno, esta situación se está revirtiendo muy claramente. Nos paramos acá en el primer trimestre de este año y tenemos gasto en términos reales cayendo, por ejemplo en enero, por ejemplo en marzo, e ingreso creciendo en términos reales, ¿no? Los ingresos superando al ritmo de evolución del gasto. Y esta es una muy buena noticia para las cuentas fiscales. Además, si nos paramos hoy y miramos proyectando estos datos, el déficit primario de este año podría estar incluso mejorando la meta. El 4,5% de déficit fiscal que se proyectó para el presupuesto 2021, bueno, podría estar más chico, podría estar en 3,9%, por ejemplo, 3,9, 3,8, distintos valores. Lo que dicen muchos sectores es, entonces hay margen para gastar, hay margen para poner plata, para financiar las restricciones en el marco de la pandemia, las restricciones a la circulación, para financiar aquellos sectores que por las restricciones pierden ingresos, y por ende para cuidar la salud y además para cuidar la economía. Esta me parece que es la discusión no solo de este año, sino de la segunda ola. Luego tenemos el segundo gran tema que sabemos que esta semana que transcurrió fue tapa de diarios y estos días también, que es la discusión de las tarifas. A ver, ¿qué tenemos acá? Al 2020 estamos hablando de una incidencia de los subsidios a la energía en el PBI del 1,6%. Es superior a la del 2019, que fue 1,1, es superior al 2018, es superior al 2017, sí. Ahora, está todavía muy lejos de los momentos de mayor incidencia de los subsidios a la energía sobre el PBI, que por ejemplo fueron los 2 últimos años del gobierno de Cristina, 2,8%, 2,3%, o incluso el 2,6% del 2016. Es decir, esa incidencia sobre el PBI, ¿está bien sostenerla? ¿Y es correcto? Sí, es correcto. Yo creo que te permite organizar mejor la macro, no aumentar tu incidencia de los subsidios sobre el producto. 1,2, si se me permite, acá no sube, solo energía, solamente Camesa, que es la empresa que provee energía mayorista. Ahora, eso abstrayéndonos de la pandemia. Con una segunda ola, con un contexto de inflación que va a estar evidentemente lejos del 29% presupuestado este año, con caída de ingresos que ya se arrastra desde 2018, 2019 y 2020, sobre todo los ingresos de los sectores más postergados. Bueno, mover esto levemente, aumentar la incidencia de los subsidios sobre el PBI, no pareciera ser desestabilizante y no pareciera ir a contramano del mundo, diría yo, después de haber escuchado sencillamente a Biden, presidente de los Estados Unidos, que, bueno, está financiando cheques de $1.400 por persona en el marco de la pandemia, ¿no? Está haciendo, podríamos decir, populismo. Entonces, digo, este es el panorama. Desde mi mirada, hay que desmerecer la estabilidad macroeconómica. No, claro que no. Estamos hablando de una economía que hace 50 años que viene teniendo problemas de restricción externa que terminan agudizándose precisamente por devaluaciones, que terminan confirmando que la dolarización de los ahorros es una buena alternativa, es perdón, generación tras generación. Los argentinos y las argentinas venimos confirmando que finalmente dolarizar es más seguro, precisamente por la inestabilidad macroeconómica que conllevamos, con lo cual poder tener un plan serio de estabilidad macroeconómica, más aún después de un gobierno como el anterior, en el cual evidentemente la búsqueda de la estabilidad macroeconómica no funcionó. Fundamentalmente tuvimos una sucesión de corridas cambiarias entre el 2018 y el 2019, está bien. Lo que me parece es que la pandemia te obliga a revisar presupuestos. Quiero ir a la cuestión de los dólares y las reservas totales. Bueno, tenemos a abril el último dato, reservas del Banco Central en torno a 40.000 millones. Estamos hablando de una suba que el Banco Central logró, porque como vemos tuvimos una caída, estas son las reservas totales acá
En azul puse las reservas netas, es decir, las reservas eh, descontando encajes, descontando préstamos. Y lo que tenemos es un Banco Central que logró en el 2021 comprar más de 4.000 millones de dólares, es decir, que está logrando estar en este circuito virtuoso de compra de dólares por parte del Banco Central que propone el modelo macroeconómico de este gobierno. Es decir, eso que no se había logrado en 2020 en el marco de una pérdida de reservas, una parte por pago a acreedores, por pago a organismos, pero otra parte también por demanda muy fuerte de dólares, en el marco también de un aumento de las brechas. Bueno, se está empezando a lograr y está logrando el Banco Central revertir esa pérdida de reservas. Y si vamos a la liquidación de las divisas del agro, un dato que me parece de los más salientes, y diría de los poco mencionados estos días, estamos hablando de una liquidación histórica. Histórica. Miren, todos los años, acá tenemos la liquidación por año de divisas del agro, estamos hablando de Ciara, lo publica Ciara, estamos hablando de 2021, 9.700 millones de dólares, y el 2021 está todavía en pañales, estamos en el mes de mayo, ¿bien? Muy importante, obviamente, tiene una gran incidencia de los precios internacionales de los commodities desde ya, las zonas juradas de exportación que se anotaron de ventas al exterior, precisamente por estos precios internacionales, y esto es un dato muy positivo para la Argentina, porque lo que necesitamos son dólares. Bienvenidos, no hay maldición de los recursos naturales, no suscribo a esas erráticas aseveraciones, pero sí me parece que esto siempre tiene un costado, que es la suba de los precios de los commodities. Sabemos que 13% fue la suba de los precios de los commodities en el primer trimestre y tuvimos una inflación en el primer trimestre que pegó en el palo, fue de ese valor. Con lo cual, evidentemente, el costado de la obtención de dólares es la inflación. Acá estamos viendo la parte positiva, ¿bien? De hecho, veníamos, si se fijan, en 2020, de uno de los momentos de peor liquidación, 5.000 millones. Bien, vamos a observar esto que me parece también relevante. Hay un control de las brechas. Yo sé que hay un intento de explicación de la inflación de marzo, del 4,8% de marzo en función de las brechas. Eh, es cierto que la brecha te introduce ruido, que hay sectores que buscan dolarizar. Cuando dolarizás al paralelo, necesitas más pesos para dolarizar al paralelo, por ende aumentás los precios. Y esa es una realidad. Ahora, lo que sí es importante ver es que el solidario, muy diferente a lo que ocurría, el dólar solidario, ¿no? Muy diferente a lo que ocurría en los últimos meses, que fue el peor momento, estamos hablando de octubre, de noviembre, el dólar solidario por abajo del MEP, por abajo del contrato con liquidación, por abajo del blue, del dólar informal. Ahora lo que tenemos es un solidario que está por arriba. Es decir, desde el verano tenemos un control muy importante de la distancia, ¿no? Entre el oficial y el paralelo y el blue. Tuvimos acá, ven en la línea amarilla el informal, el blue con esos picos relevantes de los últimos 15 días, que volvió a bajar fuertemente. Hoy ya tenemos noticias de baja de blue, pero no hay mayor ruido que ese. Seguimos teniendo desde ya a Templeton y a Pinco, los principales fondos, queriendo irse, no con la magnitud con la cual se querían ir en pesos dolarizando al contado con liquidación. Digo esto porque el contado con liquidación siempre es referencia para terminar subiendo el blue. Eh, y, y hay algo también que no puse el gráfico acá para no hacerlo largo, que ocurre en relación al blue, que es que el blue empieza a coincidir con la suba de los casos de COVID. En octubre, acá, este valor cuando el blue estuvo a 190 pesos, tuvimos el pico de contagios. Yo se los había mostrado en la primera filmina. El pico de contagios en torno a 18.000 casos se dio con este dólar. Y acá estamos frente a la segunda ola. Evidentemente hay situaciones de estrés que empujan al blue. Evidentemente, con lo cual sumo a mis argumentos controlar ahora la brecha cambiaria y controlar la pandemia te permite, en este caso, controlar el blue. Bien,
Esto también es importante, la estabilización cambiaria condiciona el nivel de precios. Lo que vemos es acá precios desde enero, la inflación acumulada, en realidad una evolución de la inflación acumulada. Desde enero de 2015 hasta septiembre de 21 tenemos picos, acá en noviembre 16, 44% de la inflación interanual. Mayo de 2019 es hasta ahora el peor momento, insuperable, con 57% de inflación interanual. Piensen que esta inflación acumulada estaba acumulando, vale la redundancia, las dos corridas de 2018, la corrida de mayo y la corrida de agosto. Y tenemos acá un proceso de desinflación muy importante que se dio en el primer año de gobierno de Alberto. Hay que decir que la pandemia ayudó a la desinflación, sin ninguna duda. La pandemia ayudó porque restringió fuertemente el consumo. Ahora, lo que tenemos a partir de la salida del asco del aislamiento acá es una suba nuevamente de la inflación acumulada. Hoy, a marzo 21, estamos en 42,6% de inflación acumulada. Es importante, es menor que el peor momento de mayo 19, del 57%, o podemos decir del 55% de diciembre de 2019. Es mejor este momento, pero claro, vamos camino, según el reglamento de expectativa de mercado del Banco Central, a una inflación más elevada. Ojo que esta inflación del REM, del reglamento de expectativas del Banco Central, bueno, está suponiendo corrimiento del tipo de cambio. Y las perspectivas de Hacienda con el Banco Central es que el tipo de cambio este año no crezca más de 25%, es decir, que haya una apreciación cambiaria, por ende que, bueno, haya un ancla cambiaria para los precios. Si eso pasa, es difícil que se compruebe el 50% de inflación, incluso con el mal dato del 4,8% de marzo. Claro que tiene que cumplirse esa proyección de ancla cambiaria. Ahora, ¿qué otra explicación hay para la suba de los precios? Acá lo que dice, que me parece que a veces es ilustrativo, es en cada mes, esto arranca en enero del 2020, la evolución de los precios del IPC general en azul, la evolución de los alimentos en rojo y la evolución del dólar en gris, ¿no? Bueno, tenemos un linkeo importante con los precios de los alimentos y el dólar en distintos momentos, pero lo que empieza a pasar es que los precios parecieran estar más vinculados, perdón, a la evolución de los salarios que la dinámica del tipo de cambio. Si vemos la última parte, noviembre, diciembre, enero, encontramos precisamente una suba relevante, si se quiere, del tipo de cambio, pero todavía más relevante con la recuperación salarial, ¿no? Pareciera ser un escenario donde la puja distributiva vuelve a aparecer en el centro de la escena. Tenemos una fuerte suba, si se fijan, el salario privado está en color negro, acá este es el salario privado, y luego tenemos el salario público. Tenemos una recuperación salarial que viene de la mano de una recuperación de los precios, o mejor dicho, una recuperación de los precios que viene de la mano de una recuperación salarial. Evidentemente, acá hay un escenario de puja distributiva, y esa es la principal explicación. Luego podemos decir si la concentración o no incide, si la concentración o no es un mecanismo de propagación. Hablo de la concentración económica, de la política que está teniendo la Secretaría de Comercio al respecto. Pero sí me parece importante mostrar esto que pasó, bueno, no tengo acá marzo, pero a marzo la inflación fue de 4,8% y la suba del dólar fue de 2,7%. Evidentemente no hay una ancla cambiaria que esté funcionando. Quiero, siendo ya, quedándome poco tiempo, quiero cerrar con algunas cuestiones que hacen a la política económica, las políticas públicas implementadas en este contexto para poder ir hacia los desafíos de este 21, que es este 2021, que es también lo que nos preocupa a todos y a todas. ¿Qué pasó en 2020 y qué pasó en 2021 en materia de medidas? En 2020 podemos decir que hubo una batería muy amplia para los sectores productivos, empezando por el IFE, costoso para las arcas públicas, 100.000 millones de pesos cada pago, ATP para el mundo empresarial, también reconvertido luego en repro para el mundo empresarial, es decir, sostenimiento salarial
por parte del Estado, el mundo de las empresas privadas, reducción en distintos casos, eliminación de las cargas patronales, lo cual a su vez incidió muy fuertemente en el 2020 y hoy todavía se está pagando esa factura en la recaudación del ANSES. La ANSES cada vez más sostenida por rentas generales, eso es lo que está ocurriendo en el marco de la reducción de aportes y contribuciones patronales. Prohibición de despidos y doble indemnización, año pasado, refuerzo salarial al personal de salud y a la seguridad. Otras medidas como prohibición de desalojos, congelamiento de alquileres, continuidad del congelamiento de alquileres. Es decir, hubo un Estado que, en términos económicos, sostuvo la demanda, es decir, sostuvo los ingresos de consumidores, pero también sostuvo la oferta. Es un Estado que sostuvo las dos cosas, los dos pilares del sistema económico, podemos decir, que por cierto se basa en la circulación de las personas y en la circulación del capital. Y uno de los principales problemas de la pandemia es que impidió la circulación. Un Estado que vino a hacer que el sistema siga funcionando, aún con todos en la casa. Esto me parece que es para tomar nota, y creo que el mundo está tomando nota de, finalmente, la importancia del Estado, y agrego, la importancia de las arcas del Estado. En Argentina, yo no lo mostré en el gráfico de recaudación, pero es algo que efectivamente está ocurriendo, a ese aumento de la recaudación en términos reales del primer trimestre, hay que agregarle la recaudación por grandes fortunas, que fue pequeña en marzo, 6.000 millones, pero que según la AFIP estamos hablando de más de 200.000 millones de pesos, de acuerdo a lo declarado por el primer pago de cuota del 20% que venció el mes pasado. Bueno, 2021, y acá es donde está la discusión de cómo seguimos en el marco de la segunda ola. Hubo 15.000 pesos en la segunda quincena de abril para AUH y monotributo, una decisión muy relevante. AUH no solo va a línea de pobreza, sino que AUH va fundamentalmente a mujeres que están al frente de hogares. El 96% de los titulares de AUH son mujeres. O sea, podemos decir que esta política social, en el marco de la feminización de la pobreza, termina yendo directamente hacia mujeres pobres, mujeres que tienen, cuyos hogares, a los cuales están al frente, están por debajo de la línea de pobreza. Es la AUH uno de los botones en materia de política de ingresos más relevantes que hoy tiene el Estado. Desde 2009 para hoy ha sido una transformación de paradigma en la política de ingresos, y eso en pandemia es algo que se puede valorar y mucho. Bien, continúan repro. Los repro además están segmentados por decreto en sectores críticos, sectores no críticos y sectores vinculados a la salud. Por ejemplo, en sectores críticos está todo lo que tiene que ver con hotelería y restaurantes, está también aeronáutica, están también algunos sectores industriales, como por ejemplo el cuero, por mencionar uno. Es decir, hay una diferenciación en el repro respecto a quiénes están más golpeados por la pandemia. El Estado sigue sosteniendo la oferta, ¿no? Bueno, continúa la reducción de cargas patronales que se aplicó en aquel entonces, sigue. Previsión de despidos que se extendió. Hubo refuerzos salariales al personal de salud. Se definió el centro de la discusión, que las tarifas este viernes se definió pasado que aumentaban 9%. Evidentemente no está definido si este va a ser el único aumento o habrá dos, pero sí me parece importante que este 9% ya refleja, más allá de si luego hay otro, que hay un esfuerzo fiscal del Estado Nacional para que las tarifas no sean un nuevo componente que golpea el bolsillo, pero además que siga alimentando la inflación, que como les mostré fue de 4,8 en marzo. Luego, tarifas de gas, 7%, también hay un esfuerzo fiscal importante. ¿Por qué digo esfuerzo fiscal? Porque con estas subas de un dígito está claro que sube la masa de subsidios este año, si esta va a ser la única suba, ¿no? Sube el mínimo del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, 150.000 pesos brutos, otra de las medidas también de esfuerzo fiscal relevante, más de 50.000 millones de pesos este año.
Segmentación de ganancias a las sociedades. Si acá hay, empresas pymes que estén escuchando sabrán que baja finalmente la carga para el mundo pyme, no así para grandes empresas, para las cuales además se mantiene eh, el 7% para distribución de dividendos. Y luego, entre signos de interrogación, la discusión sobre el IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia, que sin ninguna duda es una discusión asociada a las mayores restricciones que puedan establecerse o no. Gran parte se definirá estos días en base a la evolución de los contagios. Como les dije hoy, 24.079 contagios el día de hoy. No habla de una suba, es decir, no estamos por arriba de los 30.000, como en algún momento ocurrió, pero no hay un descenso pronunciado de los contagios. Y a este ritmo, como sabemos, el sistema de salud se satura. Si hay más restricciones, es altamente probable que quieran existir medidas de contención social y de garantización de política de ingresos, que me parecen fundamentales. No solamente en términos de dignidad y de derechos, como me puede considerar, sino fundamentalmente para que la actividad económica que se está recuperando se siga recuperando. Es decir, hay una parte importante de las medidas de pandemia en este paquete que tienen que contemplar el sostenimiento de la actividad económica. Y eso también se hace haciendo política de ingresos. Les agradezco muchísimo la invitación para escuchar mi mirada, para escuchar mi perspectiva. Creo que Argentina tiene desde ya desafíos macroeconómicos este año que se agregan a la pandemia, que hacen que este país sea muy difícil de gobernar, pero también veo, y esta es también mi mirada, que las medidas hasta ahora han sido en un sentido correcto. Sentido tan correcto que finalmente está creciendo la recaudación, lo cual permite solventar o financiar incluso los peores escenarios. Así que les agradezco mucho y les deseo éxitos en la continuidad de la feria. Muchísimas gracias, Julia. Palabra autorizada, una charla súper enriquecedora. Porque, bueno, es la directora del Banco Provincia, es licenciada en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario, magíster, investigadora del CONICET y además también trabaja en los medios. La verdad que fue una hermosa charla con muy buenos datos. Julia, un placer recibirte y tenerte aquí engalanando esta serie de charlas y conversatorios en este encuentro, conexión, futuro que tiene la FISA Virtual 2021. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a los locales también de Bahía. Bien, ¿tenés algún contacto acá en Bahía Blanca? ¿Venís habitualmente? ¿Visitaste la ciudad? Imagino que sí. Sí, he visitado la ciudad, me encantaría volver, tenía previstas charlas, si no fuera por la pandemia seguramente hubiera vuelto y conozco gente de Bahía y conozco además a quienes están en el puerto y es un placer poder estar acá. Bien, me parece que fue una gran mirada la tuya y la ves con positivismo esto de tener un año, de cerrar un año y tal vez ya ir pensando, no sé, estamos prácticamente en la mitad, en el 2022 con la pandemia. ¿Vos decís si va a continuar la pandemia el 2022? No, digo en la economía, ¿cuándo podemos llegar a pensar en que esta curva empiece a tomar un buen ritmo para arriba, que se empiece a crecer? Bueno, yo diría que las fichas están todas puestas en la vacunación. Digamos, así como hay que evitar con medidas de restricción que no avancen los contagios, eso está claro, hay que, mientras tanto, vacunar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Eso depende del 100% de Argentina? No. Una parte importante está dependiendo de lo que ocurre en el mundo. Como sabemos, hay problemas con la provisión de AstraZeneca, hay problemas que, de hecho, se está proponiendo a Inglaterra, le propuso el gobierno que Argentina fabrique la totalidad de la vacuna acá. Hay problemas en India, que tiene la fábrica de la cual venía Covishield, precisamente tiene 20 millones de contagios India, precisamente India está cerrando la exportación de vacunas por esa situación, es una situación
absolutamente excepcional que excede a la Argentina. No queda claro en Sputnik qué ritmo habrá permanente, flujo permanente habrá de vacunas, y Argentina tiene con fecha a junio, julio, la posible fabricación de vacunas acá, estamos hablando de la Sputnik, y aparentemente Sinopharm, de acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas. Tenemos un gap, una distancia de 2 meses, mayo, junio, en donde no sabemos qué flujo de vacunas vamos a tener, y creo que gran parte de la cuestión es esa. Ojalá para el invierno, para el peor momento del invierno, logremos tener vacunas y esto, logre bajar la curva, pero mientras tanto las restricciones son la solución. Yo creo que con un porcentaje de vacunación elevado, la última parte del año seguramente va a ser muchísimo mejor que esto que estamos viviendo ahora, seguramente. Buenísimo. Bueno, Julia Estrada estuvo con nosotros, te mandamos un gran saludo desde Bahía Blanca y ojalá que pronto nos podamos ver personalmente. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias. Bien amigos, hasta acá hemos llegado con este ciclo de charlas, conversatorios que tenemos todos los días a partir de las 19 en esta FISA virtual 2021, Encuentro, Conexión, Futuro. Ya sabes que nos podés seguir desde muy tempranito porque podés darte una vueltita por la plataforma fisa.com.ar para hacer un recorrido por los distintos stands, más de 100. Le agradecemos mucho a la gente de Pampa Energía, Profértil, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, al municipio de nuestra ciudad, a la Corporación de Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca también. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. 9 grados, mucho frío en Bahía, abrigarse. Si van a salir, creo que hay que quedarse en casa por el horario ya, así que nos reencontramos mañana. ¿Les parece bien? Que vamos a tener una charla súper interesante como la de hoy con Julia Estrada. Un gran saludo para todos y será hasta mañana.